Buenas tardes, estimado público, estimados rectores, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados empresarios independientes, estimados pastores de las diferentes organizaciones cristianas, estimados gerentes, estimados estudiantes a nivel de pregrado, posgrado y a nivel doctoral. Les habla una vez más el doctor Pastor Rangel, desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Guayana, actualmente jubilado. Tengo el privilegio de grabar para ustedes el video 525, referente a análisis retrospectivos para la toma de decisiones en organizaciones públicas y privadas. Porque es importante que las organizaciones hagan un análisis retrospectivo para ver cómo ha sido ese crecimiento de cualquier organización, para ver cómo ha sido aquellos puntos negativos que se presentaron en el pasado, que fueron obstáculos para que la organización pudiese lograr los objetivos y metas. Sin embargo, quiero aclarar que la planificación estratégica actualmente no trabaja con la planificación, con los análisis retrospectivos o con diagnóstico retrospectivo. Porque las organizaciones formulan su planificación para dar respuesta rápido, para continuar tomando decisiones en función a lo que requiere una sociedad, lo que requiere unos clientes. No hay tiempo para para hacer análisis retrospectivo. Pero he pensado que muchas veces también, a veces es un error, porque es como no conocer el pasado, es como no conocer aquellos obstáculos que se le presentaron a la organización y traen un estancamiento en el logro de sus objetivos y metas. Por eso es que es importante pensar, indudablemente, no en la planificación estratégica, en su aplicación, formulando el plan estratégico, de que tengan un análisis retrospectivo aparte para conocer cómo ha sido todos esos comportamientos pasados de 10, 15 o 20 años. Porque es importante, eso sirve de referencia para tomar nuevas decisiones, para comprender mejor la tecnología que se aplicó, se viene aplicando, para conocer mejor cómo fue la evolución de la conducta humana, del comportamiento humano, para entender mejor qué tipo de gerente tenían las organizaciones. Si eran gerentes preparados, altamente capacitados. Entonces hay una serie de variables que el análisis retrospectivo permite también de pensar que todos los que están involucrados en la alta gerencia, gerencia media y gerencia operativa conozcan muy bien ese análisis retrospectivo de dicha organización, porque eso da un fundamento más sólido para tomar decisiones actualmente. Es allí donde la planificación estratégica, pues creo yo que fortalece más la planificación estratégica partiendo de un análisis situacional. En este caso, todos conocemos que se trabaja con una matriz FODA, que es una herramienta fundamental de la planificación estratégica, y hay otras herramientas, pero es más indicativa la matriz FODA, para ver cuáles son esas fortalezas, cuáles son esas oportunidades y esas debilidades o amenazas que están dentro y fuera de la organización. Es decir, hacer un análisis bastante, yo me atrevo a decir, somero, para fortalecer los programas, pero cuando y los proyectos, pero cuando los gerentes conocen muy bien el pasado de la organización, no van a cometer los mismos errores. Porque recuerden ustedes que los errores son fuentes de aprendizaje.
Esos errores que se cometieron en el pasado no se van a repetir. Por eso es que es importante, es como hacer historia, pues, que los gerentes conozcan la historia de la evolución de cualquier organización. Esa es parte de la historia. Porque los gerentes llegan actualmente en cualquier organización y no ven hacia atrás, ven presente, futuro, está bien, eso perfectamente está bien, pero cuando conocen la historia, se le da a conocer la historia y conocen muy bien la historia de la organización, la toma de decisiones va a ser totalmente diferente. Ya tienen una fortaleza, ya tienen más seguridad de cómo actuar. Por eso es que el análisis retrospectivo es un proceso que se realiza después de un incidente. Ese análisis retrospectivo se analiza después por qué actualmente no avanza la organización, por qué la tecnología no es la más acorde, por qué no es competitiva. Entonces el análisis retrospectivo permite hacer ese análisis retrospectivo porque hay una realidad actual de cualquier organización que no la deja avanzar. Entonces, bueno, pasar la página hacia atrás para conocer muy bien ese fundamento de cualquier organización. Porque por medio de ese fundamento, ese incidente, para aprender y evitar que vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el pasado. Por eso es que es importante pasar la página para evitar lo que ocurrió en el pasado se vuelva a repetir. Por eso es que esos errores que son fuente de aprendizaje, cuando se conocen muy bien, no se vuelven a cometer. Por eso es que es importante, igual que el ser humano. El ser humano tiene que autoanalizarse para ver cómo es su comportamiento, por qué no crece, por qué no logra sus metas, por qué no avanza de un punto de vista como profesional o como empresario. Tiene que autoanalizarse. ¿Cuáles son esas cosas que no lo dejan crecer? Entonces, eso es fundamental, es importante, así pasa en las organizaciones. Porque evitar que vuelva a ocurrir esos problemas y es reaccionar de forma adecuada a una realidad para reducir el impacto y resolverlo lo antes posible en el presente y no conectarse con el pasado. Indudablemente si han sido, por decir de esta manera, un pasado limpio, donde la organización viene creciendo, se viene adaptando a los cambios tecnológicos, se viene adaptando a los requerimientos de un cliente, una sociedad, es bueno también analizarlo, porque eso es un indicador que permite que se perfeccione lo que puede estar haciendo cualquier organización para satisfacer una demanda regional o nacional. ¿Cómo hacer entonces un análisis retrospectivo? Describir la circunstancia de lo presentado. Hay que hacer ese diagnóstico, cómo ha sido la parte económica, cómo ha sido la parte social, cómo ha sido la parte financiera, cómo ha sido la parte de infraestructura, cómo ha sido el personal, cómo ha sido esa visión pasada con la visión presente. También hay que describir qué no funcionó, por qué no funcionó, cuáles fueron las causas, por qué presentó debilidades, por qué no se presentó avance en la perfección de un determinado bien, un determinado servicio. Cómo se detectó el problema? ¿Cuáles fueron esas causas de detectar los problemas desde raíz, desde el principio, y que siempre se le dio una solución? El problema muchas veces en el pasado está el problema, pero no se resuelve, se complica. Y eso trae como consecuencia que en un momento determinado la organización no es competitiva, la organización deja de ser operativa un 100%, no hay motivación, no hay una inteligencia emocional por parte de los gerentes, no hay un desarrollo conductual de cada uno de ellos, hay totalmente incertidumbre que no permiten tomar verdaderas decisiones. Entonces, todo eso hay que analizar esas causas desde raíz para pensar actualmente. Por eso es que la planificación estratégica para la formación de plan, como uno como planificador dice, para no perder tiempo, está haciendo diagnóstico retrospectivo,
está haciendo diagnóstico, inclusive ese planificador, yo recuerdo 40 años atrás, uno pasaba 6 meses haciendo un diagnóstico. Y a lo mejor cuando se va a analizar, se va a realizar ya pasado lo que se quiere dar respuesta. Un diagnóstico es para conocer la realidad de una organización, de una región, para tratar de implementar ciertos proyectos, ciertos programas para darle respuesta a esa situación de la organización. La mitigación de los problemas y la resolución en el tiempo. Hay que hacer ese análisis retrospectivo. Las lecciones aprendidas con el tiempo, por qué fracasó la organización, por qué no creció, tiene que ser un diagnóstico bastante somero, donde ese diagnóstico esté alimentado de las personas que tienen tiempo en la organización. No se puede hacer un diagnóstico frío, un diagnóstico retrospectivo. Hay que indagar, hay que hacer una encuesta, hay que hacer entrevistas directas y prepararse muy bien, porque ese diagnóstico es una alternativa que está allí para que todos los gerentes lo puedan estudiar, para que los presidentes de una organización lo puedan estudiar y tenga un mayor fundamento para la toma de decisiones y para que ese plan sea más efectivo y no cometer los mismos errores. Por eso es que el análisis retrospectivo de cualquier problema reúne el personal para analizarlo. Los pormenores de un incidente, qué problema se presentó en la planta, por qué se paralizó la planta, y analizar el problema. ¿Por qué no hay motivación? Muchas veces la parte de conducta, la parte psicológica, conocer muy bien, hay que involucrarse en la situación, el motivo por lo que se produjo, las consecuencias, las medidas que se tomaron para mitigar y resolverlo. Se resolvió a tiempo el problema, se le dio respuesta al problema, que habría que hacer para que no vuelva a suceder. Entonces es bueno hacer esos análisis, esos estudios retrospectivos, que es indagar sobre los hechos ocurridos en el pasado. No es fácil, hay que tener mucho cuidado de acuerdo a los resultados o a la respuesta que nos vayan a dar. Porque se puede exagerar muchas veces la información. Hay que buscar de cómo validar esa información que nos están dando. Por eso ese método retrospectivo de dar a conocer, utilizar ciertas herramientas, que es un análisis retrospectivo, es un proceso que se realiza tras ocurrir un incidente, como se dice, una paralización de la planta, un problema financiero, con el objetivo de aprender de él y ayudar a evitarlo en el futuro. Solventarlo en el menor tiempo posible. Repito, por eso es que los problemas que están latentes en las organizaciones nunca se les da respuesta, nunca se resuelven. Inclusive ni la parte de recursos humanos se resuelve. Proyectos que quedan paralizados, programas que no se cumplen, porque no hay, o no se presentó, no se ejecutó una verdadera planificación para que la organización no se despilfarrara la parte financiera. La parte financiera es muy importante. No se puede planificar, no se puede ejecutar un programa, un proyecto, si no se cuenta con los recursos financieros. Por eso es que las organizaciones, cuando no funcionan como un sistema, donde todos están involucrados, todos los ámbitos gerenciales, no solamente la alta gerencia, sino también la gerencia media y la gerencia operativa, para tomar decisiones. Las decisiones se toman en conjunto para que esos objetivos se puedan cumplir, se puedan lograr. Por eso es que los análisis retrospectivos se llevan a cabo después de un proyecto, de su ejecución, para ver en qué se falló, cuál fue la efectividad de ese proyecto, o cuáles fueron la efectividad de ese programa, de esos programas, para determinar qué funcionó bien ya y qué no funcionó bien. Eso es importante. Un estudio retrospectivo, el investigador suele utilizar base de datos. La base de datos es muy importante porque son datos reales, son datos factibles que se pueden analizar. Por lo menos los datos de cualquier organización, vamos a ver el crecimiento económico,
el crecimiento del producto, número de clientes en el tiempo, los procesos productivos y así sucesivamente. Y cómo se cumplieron las metas, eso tiene que estar registrado. Si se programó 100%, ¿por qué no se logró el 100%? Por eso es que esa investigación se suele utilizar en base de datos históricos, encuestas, entrevistas, la observación, aunque la observación es pasada, pero ver los comportamientos si han cambiado o no han cambiado. Por eso es que la ventaja de un estudio retrospectivo para cualquier organización, tanto el sector público como privado, es importante. ¿Cuáles son esas desventajas de hacer ese análisis? Porque eso va a permitir pensar, sirve de referencia para pensar en el futuro de la organización, sirve de referencia para no cometer los mismos errores, sirve de referencia para que haya un soporte válido y eficaz de lo que pasó en el pasado y lo que no se va a repetir en el presente y mucho menos en el futuro. ¿Por qué no se, repito, no se lograron? Porque hubieron desviaciones muchas veces de los recursos financieros, porque los proyectos quedaron en un 50% sin ejecutar. Entonces son experiencias, son aprendizajes que hay que tomar en cuenta. Por eso es que la ventaja de ese estudio retrospectivo, ese análisis que hay que hacer, que las organizaciones tienen que contar, ver la historia de 20, 30 años atrás, para que sirva de referencia, para meditar, reflexionar, de no cometer los mismos errores y formular un verdadero plan estratégico que va a ser la herramienta básica, fundamental para dicha organización. Por eso es que la ventaja de ese estudio retrospectivo es útil para estudios, por lo menos en el caso del estudio de las enfermedades. Vamos a ver, un ejemplo importante, el médico hace un estudio retrospectivo, cómo fue en el pasado esa persona, qué enfermedades, por qué enfermedades críticas pasó, porque para tener ese análisis, ese es el mejor ejemplo. Porque el médico puede, muchas veces cuando toma unas decisiones a la ligera, como se dice, manda el remedio, manda los medicamentos, pero no analiza ese análisis retrospectivo del paciente, indudablemente que a lo mejor puede sanar, pero desconoce cómo fue el pasado de sus enfermedades. Así son las organizaciones. Hay que conocer ese pasado de una manera integral, cómo funcionó sistemáticamente, cómo fue su comportamiento en el entorno, tanto regional como nacional, también su comportamiento interno. Es conocer, indagar muy bien de la actuación de cualquier organización. Los datos tienen que estar disponibles para el investigador, para analizarlo y sacar sus propias conclusiones en función y llevarlo a una mesa de trabajo, a la alta gerencia más que todo. ¿Cuál va a ser? Lógicamente que esa ventaja de estudio retrospectivo tiene un costo, tiene un tiempo, sin embargo se buscan las personas expertas que puedan levantar esta información, este diagnóstico referencial para que la organización tenga más seguridad de lo que va a hacer. Un calendario de estudio retrospectivo es importante tener ese calendario y fijarse fecha para ver cómo ha sido el avance y cuál es el éxito de haber recopilado toda la información. Muchas veces cuando se hace un análisis retrospectivo, una de las ventajas puede ser que no haya datos en la organización, no cuente con información. Se le va a continuar presentando el mismo problema presente porque no conoce qué pasó con dicha organización, por qué no crece, cuáles fueron las causas que se presentaron, cuáles fueron las debilidades de dicha organización. Si no se cuenta con eso, lamentablemente va a traer complicación, no hay una fuerza, no hay una fortaleza para hacer ese análisis situacional actual de lo que aplica la planificación estratégica como es la matriz FODA. Falta de las memorias, por eso es que es importante, inclusive yo los 40 años que tú nos decías, en el año 1984 siempre se hacía la memoria y cuenta, ahí están todos los datos de la organización.
todos los años, y eso es importante. Si una organización no cuenta con su memoria y cuenta, la cosa es más complicada. Porque no están acostumbrados, no hubo una disciplina, no hubo una planificación, no teníamos gerentes preparados muchas veces, o la gerencia de recursos humanos, de preparar la memoria y cuenta de la organización. Eso es fundamental porque anualmente se van a presentar el avance, el desarrollo y los logros y no logros de cualquier organización. Y las variables de confusión, imposible muchas veces de medir resultados. El análisis retrospectivo en sí es una herramienta que permite a las empresas examinar datos históricos, como lo vengo diciendo. Ese análisis retrospectivo, cómo ha sido la evolución de esos datos históricos para identificar las anomalías que se presentaron, las debilidades y áreas de mejora. Un análisis transaccionales pasados y actividades de los usuarios para identificar y amenazas a la seguridad y prevenir incidentes. El análisis en sí retrospectivo es fundamental para mantener controles sólidos y prácticos de gestión de riesgo en las operaciones de la empresa. El análisis retrospectivo es importante porque va a conocer cómo fue la conducta de dicha organización. Por eso es que muchas de las organizaciones, a lo mejor si tiene un crecimiento, toda organización que tenga ahorita está en una etapa de avance debe analizarse de esta manera, contar ese análisis retrospectivo, porque es un marco de referencia que va a tener para perfeccionar mejor. Porque yo puedo planificar hoy como presidente de una organización, contar con el plan estratégico, pero un plan estratégico que no tiene una base, como fue el pasado. Un plan estratégico que desconoce si esa organización creció de una forma no planificada, porque se le dieron oportunidades y creció de un punto de vista económico, de un punto de vista del producto. Por eso es que muchas organizaciones crece y de repente se desmorona, porque no tienen una base en planificación. Desconocieron el comportamiento y la conducta pasada de dicha organización. Por eso es que los análisis retrospectivos son importantes, son fundamentales que se hagan. Indudablemente que por una parte se puede estar elaborando el plan estratégico o ya tiene el plan estratégico, por una parte los gerentes están trabajando, pero no está de menos que el presidente de una organización revise la historia de cómo ha sido el crecimiento de dicha organización, porque eso le va a dar unos puntos positivos, que no se vaya a repetir en cualquier momento lo que se repitió en el pasado. Porque repito, muchas organizaciones tienen éxito, crecen y de repente desaparecen, porque tenían una planificación, no contaban una planificación y un desconocimiento cómo fue el pasado de dicha organización. De manera en conclusión, el análisis retrospectivo de cualquier empresa, de cualquier organización pública y privada, es importante tenerlo como base de datos para indagar y estudiar todos aquellos puntos débiles que presentó la organización. Eso da una visión más clara de no cometer esos errores, que a lo mejor la organización está en un momento próspero, pero no se sabe qué se le pueda presentar. Y estratégicamente, conociendo la evolución histórica de cualquier organización, da una fortaleza para actuar de una manera con más seguridad, para que la organización sea efectiva, sea eficiente y pueda lograr siempre su objetivo y meta y tenga una visión prospectiva, futurista de la misma. Espero que estos tips sobre el análisis retrospectivo nos permita pensar la importancia de estudiar la historia de cualquier organización pública y privada. Muy buenas tardes.